Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, me da gusto darle la bienvenida a una emisión más de Círculo de Ideas. Estamos en vivo por Cadena 3 desde la Ciudad de México y hoy me acompañan en Círculo de Ideas Francisco Sea. ¿Cómo estás, querido Pascal? Muy buenas tardes. También está con nosotros Ulises Beltrán. Ulises, ¿cómo estás? Encantado, Pascal. Buenas noches. Martín Espinosa. Muchas gracias, buenas noches. Humberto Musacchio. ¿Cómo están? Buenas noches. Y José Buendía. Buenas noches, ¿cómo están todos? Acabamos de presenciar el primer debate de los candidatos a gobernar el Distrito Federal, la Ciudad de México, por los próximos 6 años. Ha sido un importante ejercicio en el que escuchamos ideas de parte de estos 4 aspirantes. Por cierto, es la primera vez que 3 mujeres contienden por la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Humberto Musacchio, comienzo contigo para conocer tu evaluación. ¿Puedo hacer una cita de un académico de la lengua para ilustrar esto que hemos visto? Decía don Hermilo Abreu Gómez, un hombre notable, un gran intelectual mexicano, que el lenguaje de los políticos no es un problema gramatical, sino zoológico. Creo que hoy lo pudimos comprobar de manera muy sobrada. Por esto de las gaviotas y los golondrinas. A mí me pareció patético todo el debate, pero es una contribución para combatir el insomnio en la Ciudad de México y eso es muy bueno, ¿no? Pepe, buen día. ¿Cómo viste el debate? Bueno, yo creo que de entrada un debate que comienza con una distancia tan enorme en las encuestas, más de 20 puntos de ventaja de Mancera respecto del segundo lugar, sí es una cuestión anticlimática, a veces difícil de superar. De lo que vimos hoy, me parece que fue un debate técnico, en el que quizá la propia presión de las cifras, la ventaja tan aplastante de Mancera, pues no llevó a que ninguno descollara, tuviera audacia o alguna definición importante que nos permitiera distinguirlos o que se vaya a traducir en modificación en las tendencias electorales. Creo que no, el objetivo de modificar las tendencias, creo que con lo que vimos no se va a producir. A ratos, Ulises, daría la impresión de que le estaban hablando más a la burocracia o a personas muy familiarizadas con el lenguaje técnico que al ciudadano común, al ciudadano que todos los días circula por la ciudad, que va a su trabajo, en fin, hace todas las actividades. Pues hicieron intentos, ¿no? La señora Wallace, hablando de la callecita y de la acera, ¿no? Hicieron intentos pero efectivamente, como dijo alguien que recibió un Twitter, eso parecía junta de trabajo. Ahora es muy difícil para en un caso de una elección de nivel de gobierno tan inmediato como es la jefatura de gobierno de una ciudad, pues también es difícil hacer otra cosa. Pero yo creo que el tema que nos debe preocupar, porque lo señaló Humberto muy adecuadamente, es no acabamos de entender lo que son los debates y cómo deben ser. Esta idea de equidad, esta idea que ha prevalecido el IFE nos tiene que decir cómo, 1 minuto para ti, 1 para ti, 30 segundos de réplica, nadie se pelea, hace muy difícil el intercambio de ideas. Y entonces yo no vi un debate, es decir, está bien que digan sus cosas, lo que quieran, lo que van a hacer, bueno, ya por lo menos alguien a lo mejor si resistió la invitación a dormir y tomar nota de lo que propone y demás, pero lo que no vi es un debate, es decir, una confrontación sobre la visión de la ciudad, sobre la manera de llevarla hacia adelante. No supe si uno tenía una idea de mayor apertura hacia mayor inversión, no sé, no vi temas de debate, nunca los podemos ver en los debates porque son debates que se hacen con una camisa de fuerza que peor aún deriva de este principio de equidad que pues, nos ha hecho tanto daño porque no permite debates realmente ágiles y confrontacionales. ¿Coincides, Paco Sea, en que vimos algo demasiado restringido, que no se pusieron realmente a prueba estos candidatos? No, bueno, me pareció aburrido y patético, retomando a Humberto, verdaderamente me pareció
que fue un debate muy alejado de la ciudadanía, con una serie de términos técnicos que ojalá ellos mismos entiendan, desde la ecotecnia, desde la planeación universal, la planeación lineal, una serie de cosas que verdaderamente la ciudadanía que debe haber estado escuchando nunca entendió. Vi a una señora Isabel Miranda de Wallace con una obsesión por Xochimilco y Venecia muy importante, le va a faltar la plaza de San Marcos, a ver dónde se la sacamos. Vi a la señora Rosario Guerra que lo más importante que traía es un vestidito que le regaló, yo creo que la maestra el Bastel Gordillo, porque traía un trajecito Chanel. Vi también a Miguel Ángel Mancera sacando láminas de todos lados que nunca explicó de qué se trataban y riéndose como... No se veía, no solo las de él. Sacaba su lámina y decía, esta es una lámina que usted va a ver. Y después la metía y nunca nos enteramos. Sonriendo en todo momento como conocido comunicador dando noticias. Después vi a Beatriz Paredes, que ya lleva mucho tiempo moviendo el abanico y se tapaba la cara en todos los momentos del debate con la mano, lo cual es de primer año. Y pues bueno, francamente no vi también propuesta y sobre todo vi un alejamiento de la ciudadanía impresionante. O sea, no están entendiendo que se trata de que la gente también entre en este tipo de intercambio de ideas. Entonces yo creo que todo el mundo deben de estar ahorita en su casa viéndose así. A ver, Martín Espinosa, aún así se tocaron temas, ¿no? Se tocaron temas, a lo mejor no se profundizó, no se abordó desde un punto de vista más ciudadano, pero ahí estuvo el tema de la corrupción, ahí estuvo el tema del agua, creo que... Pero fue muy lamentable, Pascal, fue muy lamentable que dejaron pasar temas tan importantes para la ciudad como el agua, la basura. Nadie fue para reclamarle al PRD la política actual que ha llevado en el tema de los desechos sólidos. Ni siquiera le llamaban basura, cuando el lenguaje común de la gente es el agua, la basura, vamos a captar el agua de lluvia, no que los mantos freáticos. El vital líquido. El vital líquido. O sea, lugares muy comunes dentro de la cuestión técnica, pero que al ciudadano lamentablemente no nos dice nada, ¿no? Entonces, muy lejos, como decía Pepe, de lo que los ciudadanos realmente estamos esperando como solución a una urbe que cada vez se enfrenta a problemas mucho más serios. ¿Qué te parece a ti que faltó, Humberto? Quitarle, ¿Qué temas no quitarle estuvieron? el tufo a reunión del Yepes, porque me parece que hay que hablarle a los ciudadanos de frente, como dicen los compañeros, que hablarles sobre sus problemas, plantearles soluciones. Yo no sé qué proponen los candidatos que hoy estuvieron en la televisión. Venecia, un parque eólico, ¿dónde lo vamos a poner? Venecia, en el Zócalo, Bueno, hubo expresiones interesantes, ¿no? Como y calle de juego. Como calle de juego, parque de bolsillo y debate de pacotilla. Suenan como ideas interesantes, pero realmente no se alcanzaron a desarrollar, ¿no, Pepe? Buen día. Sí, mira, por ejemplo, está el asunto de movilidad, que tiene que ver con las cosas que acabas de mencionar. Es un tema y un problema central de la ciudad. Estamos en este momento con una velocidad de traslado en la Ciudad de México que es equivalente a la que existía hace un siglo, alrededor o menos de 10 kilómetros por hora. Y vamos hacia es una gravedad, una situación peor, ¿no? Efectivamente. Sí. Y las respuestas y los planteamientos, me parece que en ese punto en específico no correspondieron con la gravedad del problema. Sí, por supuesto, hay ideas, la necesidad de articular y coordinar con el Estado de México, con los municipios conurbados, la necesidad de alentar el uso de la bicicleta, del asunto de las banquetas. Todos esos temas me parecen importantes, pero no son nuevos. Los viene tocando el PRD en los últimos años, pero un planteamiento adicional que atienda la urgencia del problema de la movilidad de la ciudad, me parece que no lo vimos, y mucho menos en el caso de la oposición, o sea, de Beatriz Paredes o de la señora Wallace. A ver, yo escuché a Miguel Ángel Mancera decir que su propósito era reducir a media hora de traslado. Martín Espinosa. Sí, el gran problema es dónde vas a hacer las vialidades. Beatriz Paredes hablaba de trenes al interior de la ciudad. Trenes rápidos. Trenes rápidos. Sí. Bueno, los corredores del Metrobús, déjame decirte que muchos los han metido con calzador, el último que hicieron en la zona del centro. Realmente... ¿Dónde vas a meter vías? Es verdaderamente impresionante cómo conviven carros, los autobuses y la gente que va caminando. Y las bicicletas y también. Aparte las bicicletas y las motos. Entonces, el gran problema es cómo, señores, seguimos teniendo ese esquema de debate que decía Ulises, que no nos resuelve el problema de fondo para que el ciudadano se entere cuál es realmente el cómo
van a aplicar los candidatos una política para solucionar, por ejemplo, un problema tan fundamental como es la movilidad urbana que le llaman. ¿Tendría, Ulises, mayor sentido hacer pues una discusión con ciudadanos donde de manera libre los ciudadanos escogidos, por supuesto, pudieran preguntarles a los candidatos sobre temas concretos de la ciudad? Sería ideal. Y yo debo decir que aquí esta es una ciudad, y me voy a referir a algo un poco lejano de lo que habló. Tú dijiste qué ausencia hubo, y no se habló de política, del régimen político de la Ciudad de México, y es una de las ciudades con el menor balance de poder. O sea, por una parte el electorado le da una gran mayoría al partido en el gobierno y le da a todos los diputados. Porque además por otro legalmente lado, así funciona. Además el sistema, nadie lo tocó. Nadie se refirió al tema de que esta es una ciudad sin balances, y creo que esto es muy grave. Y me refiero a lo que preguntas. Por otro lado, pues a mí me toca en mi colonia, me invitan, me llaman, voy, medio hablo, medio opino, y más o menos hay una vida ciudadana, creo yo. No sé si ustedes en sus colonias, la mía, no, bueno, hay asociaciones, hay algo, hay asociaciones, ¿no? Es una ciudad también muy activa. Las ciudades de vecinos, algunas más, otras menos, se defienden bien, algunas son arrolladas estrepitosamente. Entonces una ciudad, una vida democrática extraña, la de la Ciudad de México. Yo creo que es una de las democracias ciertamente muy avanzada en un sentido por su participación, pero ya acabó siendo consensual en cuanto a que no hay alternancia, derivado de algo. Esa última lámina que enseñó Mancera, pues sí, la verdad estuvo muy bien dado el golpe, porque pues a mí me siguen aprobando y nos siguen votando, ¿no? Pero ese problema me pareció una gran ausencia. Así nos vamos a... Ok, ya, el electorado elige una mayoría clara. ¿No sería bueno revisar el esquema de balances, de contrapesos a la Ciudad de México? Y no se habló de eso. Porque además, efectivamente, recibe una gran cantidad de dinero con respecto a los otros estados, y pues nos tiene muchos controles y no tenemos mucha manera de saber qué hacer. A mí me resultó muy paradójico, y en esa misma línea que dice Ulises, verdaderamente lamentable que habiendo una candidata ciudadana, entre comillas, porque además ella explotó mucho el tema de los ciudadanos, darle el poder a los ciudadanos para que tomen las decisiones que han tomado los políticos en los últimos años. Pues una persona que venía de la ciudadanía no fue capaz de hablar como hablamos los ciudadanos y de cuestionar mucho de lo que han hecho los políticos presentes en este debate. O sea, eso fue verdaderamente lamentable y dejó pasar una oportunidad valiosísima, ¿no? A mí ya me da la impresión también, no sé si ustedes, de que ya está la ventaja, como decía Pepe, entre Miguel Ángel Mancera y los demás, que ya ni siquiera hay ataques certeros, ¿no? Que fueron nada más como hacen los equipos cuando van a sacar un resultado al estadio visitante, a jugar y a que no les metan muchos goles. Esa fue la impresión que me dio. De verdad creo que ya la ventaja es muy grande. Falta de verdad de ataques fundamentales. Yo no sé si alguien se ha metido a hacer un análisis real de la situación de la seguridad en la Ciudad de México. Por supuesto que Miguel Ángel dio extraordinarios resultados en la Procuraduría, pero eso no nos basta a los ciudadanos para estar tranquilos, ¿eh? Yo creo que la mayoría de los que habitan la Ciudad de México tiene miedo, independientemente de que aquí las cabezas sean las menos, pero aquí los ciudadanos tienen miedo. Y de verdad hay todavía otras variables en las cuales se puede uno meter, en donde todavía no hay los resultados que quisiéramos los ciudadanos, ¿eh? Y estoy hablando en materia de seguridad, y no lo tocó nadie. El tema que lo tocó Isabel Miranda, fue el de las redes judiciales extorsionadoras. No hubo realmente respuesta. No hubo eco. Yo esperaba que este tema, digamos, tuviera una respuesta por parte de Miguel Ángel Mancera. Claro. Y además, fue procurador, ¿no? y además, ¿qué tanto es coyuntural el asunto de que en la Ciudad de México no haya grandes actos de violencia, como estamos acostumbrados en las ciudades del norte? Es coyuntural, ¿eh? Esto no es un trabajo de las autoridades, es que aquí hay una fuerza, un estado de fuerza tan grande. Mando uno. O sea, es decir, un número, para no ser como candidato, perdónenme, hay tantos policías, tantos militares y tantos judiciales, que es muy difícil que puedan andar camionetas aquí sin placas. Entonces eso es una coyuntura, ¿no? No ha sido un logro del gobierno de la Ciudad de México, tampoco lo tocó nadie, ¿eh? Yo creo que no podemos dejar de ver que hay fenómenos interesantes que se están produciendo en el Distrito Federal. Y uno de ellos es que el PRD es un gobierno que ha revalidado, y no solamente revalidado sus triunfos desde hace 15 años, sino que además ha sido el más alto y el más cómodo que ha tenido en la última década. Recordemos, en el 2000, que fue muy cerrada la elección entre López Obrador y Krill,
ha sido un crecimiento exponencial. Y eso me parece que es importante reconocerlo. El PRD ha hecho un gobierno que es aceptado por los capitalinos. Eso es lo que yo tengo que pensar si veo las cifras. Ahora, mi problema es hacia adelante. Mi problema es, una vez que comienzan a agudizarse problemas como el de la movilidad, como el de la sequía, que ya nos anunciaron que se puede producir en los próximos meses, en un contexto de falta de reservas de agua y de el incremento de problemáticas urbanas, ¿cómo va a seguir y qué respuestas tiene que seguir dando o incluso, por supuesto, que mejorar? Ahí es donde yo al PRD no lo estoy viendo, digamos, en una generación de nuevas iniciativas y de nuevas soluciones para una ciudad cada vez más compleja. Ahora, no perdieron oportunidad, Humberto Musacchio, los candidatos de ofrecer el espaldarazo a quienes contienden por la presidencia de la República. Me parece una propaganda lamentable. Yo creo que el debate para eso. Hubiera sido más agradecible por parte de los que fuimos espectadores que se sacaran trapitos al sol, que se mostraran deficiencias. Por ejemplo, el problema de la falta de estacionamientos en la Ciudad de México es un horror. Los franeleros, otro tema que nadie tocó. Los franeleros, que a mí me parece que tampoco hay que expulsarlos del paraíso, son seres humanos que necesitan chamba. El asunto de la basura lo trataron por encimita, cuando esta es una ciudad muy cochina. El bordo poniente, porque ese es un asunto que es una bomba de tiempo. El bordo poniente, que ahí está, yo no sé qué va a pasar con eso. En fin, como que no le entraron a los asuntos fuertes, no le recordaron, por ejemplo, a Beatriz Paredes, que hubiera sido muy oportuno, que el PRI bajo su mando votó en 17 legislaturas por endurecer las penas contra las mujeres que recurren al aborto. El Distrito Federal es una causa impopular la que defendió Beatriz. Claro. Nada de esto lo vimos, como que todos dejaron pasar balones, ¿no? Bueno, pues un debate que deja algunos puntos importantes, pero también muchas ausencias temáticas. Vamos a continuar en Círculo de Ideas después de una pausa. Vamos a hablar de los movimientos estudiantiles en el contexto de las campañas por la presidencia de la República. Regresamos, estamos en Cadena 3 en vivo, esto es Círculo de Ideas. Regresamos a Círculo de Ideas. Estamos entrando en la tercera semana de que los estudiantes le cambiaron pues el tono a la campaña electoral. Pepe, buen día. ¿Cómo ves estos acontecimientos? Bueno, creo que lo primero es reconocer que los estudiantes, los jóvenes, han ganado una voz que no tenían cuando empezó esta campaña y que eso es positivo. Que han usado esa voz para denunciar y para protestar contra la falta de soluciones para un sector mayoritario de la población mexicana que antes no tenían y que no han encontrado en los partidos políticos. No ven en ellos soluciones a problemáticas concretas como el empleo, como expectativas de futuro, etc. Pero quizá la problemática hoy, después de las protestas que hemos visto en las últimas semanas, es hacia dónde va, cómo se va a encauzar, qué derrotero va a tomar, si esto puede, digamos, desvanecerse como ha ocurrido con otras protestas estudiantiles, con otros movimientos que no cuajan en algo específico, o si en efecto puede tener, digamos, una incidencia. Por ejemplo, estoy pensando, hay algunas tendencias que están empujando para que este movimiento camine hacia el voto consciente, que promuevan un voto informado, un voto útil, consciente, y por supuesto, para lo cual están exigiendo, y me parece que también es pertinente esa exigencia, información equilibrada, coberturas de calidad, y ese es, me parece que lo más interesante hasta donde va la protesta hoy. Parecería, Ulises, que hay muchos movimientos dentro de este movimiento, por lo menos muchas corrientes. Veía yo el pliego petitorio del miércoles pasado, donde se decía: somos apartidistas, no estamos a favor ni en contra de ningún candidato, y sin embargo, bueno, la mayor parte de las pancartas que uno encuentra que tiene que ver con candidatos son rechazo, es el rechazo al candidato del PRI, Partido Verde, Enrique Peña Nieto. Sí, yo creo que es muy claro, tienen graves dilemas. El primero es un movimiento que nace de una protesta contra un candidato en particular, sí, eso lo crea.
se articula como tal durante una etapa del movimiento, quieren deslindarse de esto y llevarlo más allá de una protesta contra un candidato. Buscan deslindarse al hacerlo de un candidato, pues no vincularse a uno de ellos. Entonces esta idea de que si es del PRD o si no es del PRD o si es panista o perredista sigue siendo parte de la... Y finalmente cuando articulan la idea de mayor libertad de expresión, yo francamente lo pregunto, es una demanda genuina, real, es necesaria una demanda de ese tamaño. Y ellos mismos caen en el problema y se vuelve a circunscribir a un tema en contra de Televisa en particular. Es decir, acaba siendo un movimiento de oposición a Peña Nieto, probablemente dominado por la izquierda, el PRD siendo un movimiento citadino, porque tampoco debemos de perder esto de vista este hecho, y en tercer lugar muy orientado a Televisa. Y sí quisiera hacer una acotación. Publicamos el domingo las preferencias por estrato de edad. Como siempre ha sido, y qué bueno que así ha sido, quienes vivimos en 68, fue un movimiento también de la Ciudad de México, exclusivo de jóvenes estudiantes de la Ciudad de México, y tuvo trascendencia. No lo descalifico porque sea minoritario con respecto a la totalidad de los jóvenes. Lo único que sí acoto que no es un movimiento generalizado de la juventud de México, por lo menos no lo ha sido hasta ahora. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Quizás su fuerza misma dependa en ser un movimiento de jóvenes educados de la Ciudad de México, como fue el 68. Lo cierto, Humberto, es que en ese contexto no ha dejado de crecer. Perdón, pero yo no coincido. Me parece que, a diferencia del movimiento de 68, el de hoy sí tiene una proyección, pues si no nacional, por lo menos en muchas ciudades. Hubo en decenas de ciudades manifestaciones esta semana, en decenas de ciudades, no solo en la Ciudad de México. Pero además me parece que ya tuvo un efecto positivo este asunto de la movilización de los jóvenes, y es que el señor Emilio Azcárraga salió en buena hora, digo yo, salió a decir algo así como: en Televisa nos equivocamos, pero también sabemos corregir, algo así declaró, lo cual me parece muy positivo. Y no solo, sino que el mismo día hubo un programa donde el invitado principal era Peña Nieto, y la mayoría de las preguntas, de las intervenciones de los participantes, se puede decir que no fueron complacientes. Más de una vez interrumpieron las respuestas de Peña Nieto. Yo creo que ahí hay un viraje que habría que observar, porque me parece que a Televisa y a ninguna empresa de televisión le conviene perder la confianza de los jóvenes. Paco, o sea, mañana lunes está convocada una nueva movilización con el objetivo concreto de pedir una cadena nacional para el segundo debate de candidatos presidenciales. ¿Qué futuro le ves tú a estas movilizaciones de estudiantes? Pues bueno, varios comentarios. Primero, a mí me parece siempre una buena noticia que hay un movimiento de estudiantes. Me parece siempre que va a ser muy positivo. Pero hay que entender y atender a dónde nacen estas protestas, que tienen que ver con el Internet y el Twitter y el Facebook. Y nada más hay que revisar las cifras a nivel nacional de quienes tienen acceso a Internet en este país. Y entonces ahí podremos dimensionar el tamaño del movimiento. Nos dé gusto o no nos dé gusto, no creo que vaya a modificar en gran manera las preferencias electorales, que finalmente un movimiento que nace en un momento electoral, me supongo que ese debe de ser parte de su objetivo. ¿Hacia dónde creo que vaya? No lo sé, pero creo que tiene que finalmente mutar en algo político, ¿no? Sería el mejor de los mundos. Veo, otra de las cosas positivas de este movimiento es que puso muy nervioso a todo el mundo. O sea, se pusieron nerviosos todos los candidatos, los equipos, empezaron en las empresas de comunicaciones, en los periódicos, todo el mundo estaba tenso por el asunto. Y creo que esa es una buena noticia. Si este movimiento va y ataca directamente a la legitimidad de origen del que quede como presidente o presidenta de la República, me parece una gran idea, porque siempre cuando se ataca la legitimidad de origen, quiere decir, los ciudadanos en la casa, la cantidad de votos que pueda tener una persona, la cantidad de apoyo que tenga en las urnas. Si eso lo va a atacar y vamos a tener un presidente más acotado, que tenga en su legitimidad de gestión, es decir, en las cosas que haga ya como gobernante, que congraciarse con gran parte de la población, me parecerá extraordinaria noticia, ¿no? Yo creo que es lógico, Martín Espinosa, que un movimiento de estos pues vaya sobre la marcha, definiendo prioridades. Claro. Lo cierto es que no habíamos visto esta cantidad de estudiantes en la calle en 20, 25 años. Yo creo que lo destacable, independientemente del número de jóvenes y si eso no es representativo, yo creo que ya modificó en una parte el discurso de los candidatos.
O sea, los candidatos tuvieron que reunirse con su cuarto de guerra y se sentaron y dijeron, señores, esto no lo habíamos tomado en cuenta. Y empezaron a responder a esas demandas de este grupo de jóvenes. Si les creemos o no les creemos, ese ya es otro boleto, porque ya hay plumas que han estado diciendo, es que no, ¿cómo se va a deslindar Peña Nieto si trae atrás a todo el aparato priista y nada más lo dice de dientes para afuera? Lo que sea. Pero lo valioso de esto es que modificó la estrategia de campaña de todos los candidatos, los 4, a la presidencia de la República. Y ese es un primer elemento. Segundo, un poco como decía Paco Sea, ¿qué tanto este movimiento, sumado a otros movimientos sociales, van a contribuir y a poner su granito de arena para que pues tengamos presidencias más democráticas y más de cara a la ciudadanía? Y no como ha venido sucediendo, que al final del tiempo termina la elección, asume la presidencia de la República el ganador, o en este caso quien triunfe el próximo 1 de julio, y se olvida toda la campaña, pasan las promesas de campaña y volvemos exactamente a lo mismo cada 6 años. Entonces, puede ser un detonante de una mayor participación social dentro de la vida política nacional, indudable. Pepe, buen día. Coincido con Martín y con Humberto. Creo que ya hoy los jóvenes han logrado poner en el centro del debate y de la discusión pública un tema que no estaba, como es libertad de expresión, como es el de la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, como es incluso el problema que no es nuevo, es una vieja discusión que tenemos en este país sobre la concentración mediática. Y una prueba que me parece importante de ello es la respuesta que da el puntero en las encuestas, Peña Nieto, a ellos con su declaración sobre una presidencia democrática, donde el centro o la propuesta más concreta que trae su decálogo de 10 puntos es justamente la creación de una institución ciudadana que transparente la relación en la asignación de publicidad entre el gobierno y los medios de comunicación. Y ese me parece que es un planteamiento importante, interesante, concreto, y que además durante mucho tiempo en este país se ha estado reclamando. Y que son ellos los que lo llevaron a la agenda de discusión y que además forzaron el que los candidatos, en concreto él con su decálogo, hiciera compromisos democráticos como no habíamos escuchado en los meses anteriores. Sí, ha sido interesante, Humberto, dos fenómenos claramente asociados, los estudiantes en la calle y también el antipriismo. Parecería que Enrique Peña Nieto es el candidato del partido del gobierno, cuando en realidad es el candidato de la oposición, ¿no? Una cosa que no habíamos visto en México. Yo creo que es un fenómeno que se presenta por primera vez, que hay una repulsa de este tipo a un candidato de la oposición, pero además una repulsa por jóvenes que ni siquiera tenían uso de razón, muchos de ellos, cuando gobernaba el PRI cuando el PRI era el PRI, país. digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí están. Sí. Yo sí quisiera agregar algo, y es que las redes sociales, hasta donde sé, tienen un universo de 11 millones de usuarios en México, y el Internet algo así como 33 millones. Yo creo que el efecto multiplicador que puede tener lo que están haciendo estos muchachos es lo que le da más proyección a su movimiento. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar? Pues quién sabe, que nos lo diga el encuestador. No. Bueno, y justamente mañana en digan. el Excelsior publicamos, no vamos a adelantar los resultados, vamos a dejar que sea la sorpresa de los lunes cuando toca la encuesta de BGC Excelsior. Pero bueno, estamos a 35 días de la jornada electoral, a 32 de que acaben las campañas. Nos preguntamos casi cada semana lo mismo. ¿Incidirá o no incidirá? ¿Cambiarán los resultados? Se han estado modificando, ¿no? Muy marginalmente. Muy marginalmente. Vale la pena que lo vean mañana en el Excelsior para que vean el detalle, vean qué ha pasado. No parece hasta ahora tener un efecto grande, por decirlo de alguna manera. Lo puede tener o no, no lo sé. Sería aventurar mi parte decirlo. Pero yo sí quiero insistir, si bien es cierto, y tiene toda la razón Humberto, que ha habido en otras ciudades algunos movimientos, la verdad es que depende mucho de la manera que lo tomen los medios de comunicación y de que los medios hagan de un tema central y de agenda fundamental de la campaña. Por lo pronto, como citó Pepe, me parece que por lo menos el puntero respondió rápidamente y con oportunidad, con lo cual se las pone más difícil porque ya la confrontación no es tan clara. Es decir,
hubo capacidad de respuesta, ahí está el movimiento, puede articularse, tiene las contradicciones que señalé al principio, no contradicciones, pero sí las tensiones que trae allá adentro. Entonces vamos a ver si los medios de comunicación hacen de lo que sigue la campaña, si la agenda central de los medios de comunicación es la demanda de los jóvenes por lo que sea que estén demandando, como el eje central de la campaña, sí podría tener efecto. Yo tengo una duda y se las pregunto a todos porque creo que es una duda válida. Hablan de democratizar los medios y de libertad de expresión. Perdón, pero que Televisa tenga una línea editorial es que no hay libertad de expresión en este país, y se los pregunto a ustedes. Porque si no les gusta la línea editorial de Televisa, que le cambien. ¿Sí? O sea, perdón, me parece que es una demanda. Yo sé que los movimientos de jóvenes son súper románticos y mira, son perfectos de entrada. Sí, exactamente, son están los jóvenes en la calle. Lo cual yo sí objeto. Qué cosa tan hermosa. Pues si no le gusta lo que dice López Obrador, que le cambien. Sí, perdón, pero yo creo que hoy en día estamos viviendo otro México totalmente distinto. Digo, no tenemos un control de los medios como hay en China, por ejemplo, en este momento, y creo que la demanda esa de la libertad de expresión es algo que ya no nos queda. Yo sé que sí se manejan las cosas, no somos ingenuos nadie, ¿no? Sabemos que detrás de las empresas hay intereses, pero de ahí a que no haya libertad de expresión, pues bueno, a mí me ha tocado ver y me ha tocado ser también incluso protagonista, pues de cualquier cantidad de peroratas ya bastante fuertes, por los cuales no he recibido ninguna reprimenda, pues, en lo más mínimo. Perdón, y una acotación. Generalmente la demanda de libertad de expresión se hace al gobierno, cuando hay restricción de, ¿no? Y en este caso sí es muy peculiar que sea a una corporación en particular a la que se le haga, ¿no? Entonces, y por cierto, aquí sí hay algo muy interesante, ¿no? Lo que dices me lleva, Martín Espinosa, a recordar la declaración del presidente Calderón, en el sentido de que, bueno, ahí están las manifestaciones en la calle, pero no son contra mí. No van en contra del que tiene el poder en este momento, o del partido en el poder. Yo creo, Paco, que hay mucho de leyenda en todo este tipo de cosas. O sea, cosas no documentadas, no escritas, pero que son del dominio público y que además la sociedad ha sido muy perceptiva a la hora de ir tomando ciertos signos y ciertos símbolos de Televisa con respecto del poder priista, y hay una simbiosis, o la sociedad ve un trabajo conjunto entre que el PRI regrese al poder, apoyado y apuntalado por uno de los consorcios de comunicación del país, que es Televisa. Vamos, o sea, yo creo que por ahí se explica mucho lo que los jóvenes hoy están expresando. No sé, a veces como que, si pudiéramos decir ahorita, ¿hay sustento, no hay sustento? Bueno, yo podría ahorita decir, bueno, es que el que le lleva ahora las redes sociales a Peña Nieto trabajó en Televisa, o la esposa fue actriz. Y la gente no es tonta, yo estoy de acuerdo contigo. La gente percibe, y hay una especial sensibilidad para ligar ciertas cosas del poder con una televisora. Pero ahí está la respuesta, son 2 teclas, 2 y 8. Perdón que sea yo localista. Pero es cierto una cosa, cuando el poder va involucrado, Ulises, cuando el poder está involucrado, los jóvenes son muy reacios al poder. Digo, cuando nosotros éramos jóvenes, pues las manifestaciones eran contra lo que pasaba en el poder. Seguimos siendo, Martín, un poco. Bueno, yo creo que lo que se anota es bien importante. Quiero hacer 2 precisiones. Una es increíble y es, la verdad es que el rating de los noticieros, la atención a las noticias es muy baja en este país, pero ahí está. El rechazo a Televisa, porque es como la expresión del statu quo, del establishment, como decíamos antes, y de la vinculación con el poder. Hoy día está el monitoreo del IFE y, objetivamente hablando, la cobertura de las campañas es perfectamente objetiva y se puede bajar de internet y se puede comprobar y todo. El problema para Televisa, y esto sí no se lo va a quitar, es que la construcción de la candidatura de Peña Nieto sí estuvo cercanamente vinculada a una política, creo yo que comercial, no sé si... Y los jóvenes no creo que haya sido una política de conspiración, fue una política comercial. Pero no ven TV Azteca los jóvenes, porque no ven ningún tipo de cambio en la línea editorial de TV Azteca. No. Pero también ha habido críticas fuertes en estas manifestaciones para TV Azteca. Pero ha sido en menor grado, ¿no? Bueno, vamos a hacer una pausa, regresaremos en el tercer bloque de Círculo de Ideas para hablar del último tercio de la campaña, muchas cosas que vienen, el segundo debate, viene lo bueno en la campaña y en el programa.
Regresamos a Círculo de Ideas y decíamos en el bloque anterior que si algo prendió la campaña después de que era casi aburrida, son las protestas en contra de Enrique Peña Nieto. Hemos platicado ya de que hasta ahora en las encuestas no se ve mucho movimiento, pero creo que vienen acontecimientos importantes, ¿no? Viene el segundo debate dentro de unos días, el 10 de junio, hay movilizaciones estudiantiles convocadas. Perdón, ¿quién escogió como fecha para el siguiente debate el 10 de junio? Que no se olvida. Que es una fecha, bueno, que le recuerda a los emblemática, yo creo jóvenes. que no se cuando olvida. se escogió Jueves de no se Corpus, tenía idea, yo creo, de lo que estaba pasando en las universidades. Fue anterior, Humberto. fue Pero anterior. creo que no hay conspiración lo que ahí. viene es Es muy una interesante. torpeza, me parece. Me parece que decir, incluso a estas alturas, incluso con los números que hay en las encuestas, que eso está decidido, creo que no lo podemos decir. Creo que todavía faltan muchas cosas por pasar, Humberto Busaque. Sí, insisto en esto. Poner el 10 de junio como fecha para el siguiente debate de los candidatos presidenciales, pues no sé, yo creo que muchos jóvenes lo van a leer como una provocación o como un aviso de que tienen que intensificar su protesta. El 10 de junio de 1971, Luis Echeverría mandó matar a estudiantes, eso no se puede olvidar. Pepe, buen día. ¿Qué crees que venga? ¿Qué crees que veremos en los próximos días? Estamos entrando en el último tercio de la campaña. Bueno, yo creo que uno de los interrogantes de esta semana y que se va a proyectar en las próximas es justamente tratar de advertir qué efecto tiene primero la articulación y las convocatorias a través de redes sociales, que ya vimos que sí son capaces de llevar a la gente a la calle, como ha sucedido en experiencias en otros lugares. No estoy hablando de los temas ni de los objetivos, simplemente el uso. Lo del miércoles ese fue impresionante, instrumento. ¿eh? Impresionante. La cantidad de estudiantes en la calle el miércoles me parece, para una manifestación estudiantil convocada por las redes sociales, a mí me pareció muy impresionante. Y junto con eso, Pascal, que coincido, fue muy nutrida. Digamos que el siguiente eslabón de la duda es, ya que salieron a la calle, ¿qué efecto van a tener estas protestas sobre las urnas? Y ahí creo que la incertidumbre es muy alta. ¿Qué tanto lo que ha ocurrido ya ha llevado a modificar las encuestas? Ya lo veremos mañana con lo que nos diga Ulises, pero hasta donde se advierte de lo que ya hemos leído esta semana, el impacto es reducido. No necesariamente la movilización en las calles está modificando la intención del voto, a pesar de que el grupo donde se concentran los indecisos está justamente dentro de los jóvenes. Y Pepe, ¿se ha modificado en alguna vez? Porque yo creo que además de todo, como están tan aburridas las campañas, estamos agarrando de un clavo ardiente, porque si nos acordamos en la época de Cuauhtémoc Cárdenas, la manifestación no modificó absolutamente nada, con López Obrador tampoco modificó absolutamente nada, y en aquel entonces sí fueron impresionantes. 15,000 jóvenes ahí en la cazuela de la galleta, esta suavicrema que nos construyeron en Reforma, no me parece impresionante, a mí. Yo creo que aquí hay que notar una cosa. Dije que no me atreví a decir si van a cambiar o no, pero corrijo. La decisión electoral pasa por dos pasos. Primero, te formas una idea de las personas y luego votas o no votas por ellas. Y sí ha habido cambios en las encuestas, cambios en positivos y que negativos. se podían esperar, exactamente. Sí. El juicio que está haciendo la ciudadanía, siempre suben los negativos cuando empiezan las campañas ya de veras, de todos. El que menos subió fue López Obrador, porque ya estaban muy arriba, pero y muy parecidos a los positivos, pero han cambiado las cosas, ahí están, han subido los negativos. Al final no vamos a saber, yo creo que va a quedar, si las cosas cambian, que es probable que baje el PRI en alguna medida, no lo quiero anunciar ni lo vaticino, pero no me sorprendería que la preferencia del PRI empiece a deslizarse paulatinamente hacia el 40, ¿no? O sea, no me sorprendería nada. No digo que vaya a ocurrir, quiero ser muy claro, pero no me sorprendería que ocurra. Y luego no vamos a saber cuál es el efecto, si son los movimientos de jóvenes o las campañas, porque la campaña ya empezó y tiene perfectamente articulado el PAN, sobre todo, este mensaje de no regresar a Los Pinos, que el PRI regrese a Los Pinos sería muy grave. Sería un error, y lo está articulando muy bien con su publicidad, en sus dichos, etcétera,
es parte clara del discurso del López Obrador permanente, ¿no? Entonces, vamos a ver si la campaña negativa o de contraste, como le quieras llamar, que ya estamos viendo tanto en la publicidad como en las declaraciones, empieza a tener un efecto y vamos a ver este desliz paulatino de las cosas. Pero que haya una disputa clara que no se había enfrentado antes con un dilema específico. Volver a Los Pinos es un peligro para México. Ahora, el antiprismo. Ese es el tema de ellos. El no antiprismo se divide, digamos, entre los simpatizantes los simpatizantes del antiprismo, digamos, por llamarle de esa manera. Se divide a la hora de ir a votar, entre dos candidatos, la candidata del PAN y el candidato del movimiento progresista. No parece haber uno de los dos que haya logrado ser dominante en ese terreno. Y yo quiero poner sobre la mesa rápidamente un elemento que me parece que hay que discutirlo y hay que hablarlo abiertamente, que es la violencia. Estas manifestaciones que hemos visto afuera de los estadios o cuando va un candidato y llegan grupos contrarios a armar ahí un mitin, una manifestación en contra de ese candidato, ya lo vimos con el PAN últimamente, hubo ahí algunos roces, tuvieron que sacar a la candidata por otro lado, ya lo vimos con Peña Nieto, pero no estoy muy claro qué está pasando alrededor de Andrés Manuel López Obrador, que es una campaña que ha ido increciendo, que va subiendo contra un candidato que es puntero, pero que ya llegó a su tope máximo. Y un tercer lugar que empieza un poquito a descender, pero que bueno, ahí se mantiene muy cerquita de Andrés Manuel López Obrador. Si bien no podemos hablar con claridad de una baja significativa, pero sí ya López Obrador con una tendencia a ir creciendo en ciertas regiones del país. Entonces, esa parte del antipriismo manifestado sobre todo en este tipo de hechos, digamos de reclamo y a veces hasta de violencia con este tipo de manifestaciones, ojalá y se mantengan dentro de un nivel de control, porque finalmente, si se te sale de las manos, pues es un riesgo para la vida democrática y para el proceso electoral de julio, ¿no? Humberto. Yo ligo esto con el asunto de la detención de los generales. A mí me parece que es un asunto grave, porque no está claro cuáles son los cargos para cada uno de estos generales. Los arraigan porque no están ni siquiera los cargos bien elaborados. ¿Por qué sentirías que están relacionados? Y porque es un factor que incide en el proceso electoral. Incide por varias razones. Una es que pues es evidente que hay interés entre la alta jerarquía del ejército por la sucesión en la Secretaría de la Defensa. Ese es un punto que no podemos omitir. El otro está relacionado con la estrategia de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Hay discrepancias serias, uno de los generales detenidos lo expuso en un mitin de Peña Nieto, al día siguiente lo detienen. ¿Tiene o no tiene que ver con la vida de los partidos y la vida electoral de México? Yo creo que sí. ¿Hasta dónde y qué? No alcanzo a entenderlo, pero de que tiene que ver, tiene que ver. Y no hemos mencionado los cargos, los señalamientos en Estados Unidos, más que cargos concretos contra Yarrington. ¿Esto cómo lo ves, Pepe Buendía? Bueno, ¿lo ves relacionado? A ver, sí percibo que ha habido una cierta evolución de las estrategias de las campañas en las últimas semanas. Digamos que no solamente el Estado, el gobierno parece haberse ido de vacaciones, porque no aparece como punto de referencia, sino que en la medida en que el segundo y el tercer lugar en la contienda no han logrado, digamos, avanzar suficientemente, han intentado, y ahí coincido con Ulises, digamos, que plebiscitar la elección. Ya no es una disputa entre tres fuerzas, sino plantear que la decisión o lo que se va a estar eligiendo el 1 de julio es entre el regreso de las fuerzas de la restauración, de la corrupción y del viejo régimen, o quién sabe qué. No, porque no sabemos cuál es la otra alternativa, pero por lo pronto si ese es el plebiscito, si esa es la estrategia que se está planteando, la plebiscitar la elección, obviamente asuntos como los generales o Yarrington, sobre todo me parece Yarrington, por haber sido un gobernador priista y por los cargos de corrupción
y de lavado de dinero que se le están haciendo, por lo menos las acusaciones en Estados Unidos, abonan y pueden favorecer este discurso plebiscitario sobre el regreso del PRI. Yo la última vez que recuerdo que haya habido manifestaciones importantes contra un candidato de oposición a nivel mundial es en Francia contra Le Pen en el año 2002, pero hubo una segunda vuelta y había un solo candidato enfrente que era Chirac. Ahora hay otros 3 candidatos, Claro. 2 mucho más fuertes que el otro, por supuesto, pero ¿cuál de los dos podrá capitalizar más, Ulises, este sentimiento de no desear el regreso del PRI al poder? Lo que hemos visto en la evolución de febrero a la fecha, que es muy largo el tiempo, es un desliz hacia abajo muy paulatino de la candidata del PAN, Josefina Vázquez, y este aumento igualmente mínimo y muy con muy poca pendiente, pues muy poquito de López Obrador. De hecho, hay indicios que podrán corroborar mañana si ven el Excelsior a ver quién quedó arriba, pero podríamos pensar que efectivamente esto de que no regrese el PRI a los Pinos, ¿quién lo está capitalizando? Porque se lo disputan 2. Y recuerdo las elecciones anteriores, el llamado a la coordinación del voto alrededor de una candidatura, porque el cambio o el no cambio se lo divide en 2. Y ese es el grave problema, que nunca se puede coordinar. Ya se habla de que decline uno, que decline el otro. Aquel que logre el voto estratégico que te lleve a no votar por tu primera opción, para que no llegue Peña Nieto, eres perredista y dices, no, con tal de que no llegue porque no lo veo muy fuerte, voto por ella, o viceversa, va a determinar quién es el segundo. En y tercer 2000, lugar. Vicente Fox hizo el llamado a Cuauhtémoc Cárdenas para declinar, no hubo declinación, pero bueno, finalmente sí hubo un voto útil importante. En la Ciudad de México hubo 500,000 personas aproximadamente que votaron por Vicente Fox para presidente y por Andrés Manuel López Obrador para jefe de gobierno. Ahí hubo un voto diferenciado. ¿Tú lo ves en esta ocasión, Paco Sea? Fíjate, yo veo aquí varios factores. El primero de ellos, la violencia. A mí me parece que uno de los factores que más cambian la decisión de voto de la gente es el miedo. Y lo hemos visto en elecciones en todo el mundo, en España, por ejemplo, el 11M, y aquí también la elección de Zedillo me parece que fue otro de los ejemplos. El miedo cambia mucho la decisión de voto de la gente, y yo no sé si se vaya a recrudecer esta situación y que también para los propios partidos sea una tentación el que ellos mismos abonen a que ese miedo se genere en toda la República. Si ese miedo se genera, me queda claro que la beneficiaria del miedo de los ciudadanos será Josefina Vázquez Mota, porque se ve al presidente Calderón como el hombre que trata de acabar con el miedo, aunque no lo haya hecho. En otro orden de ideas también me parece muy importante lo que dice Ulises, ese voto útil. En la última parte de la campaña, ¿quién va a podérselo disputar? Pero no hemos tomado en cuenta al que nada más ha visto al Bester una vez. Porque ese señor ahorita, después del debate, trae un 5%. Y ese 5% en todos los escenarios que estamos poniendo hoy en día puede ser determinante también. Entonces ahí, otra vez, esta mujer monstruosa para mí está teniendo otro papel preponderante en una elección. Y otro es... No creo, va bajando, ¿no? Pero ya el segundo debate. ¿Qué tal el voto nulo? La gente que está, digamos, insatisfecha con los 4 candidatos, ¿será importante? Bueno, fíjate que eso me parece que una de las cuestiones que también hay que rescatar del movimiento y las protestas juveniles. Están pronunciándose por hacer campaña en contra de anular el voto, porque eso es justamente negar o dejar de ejercer o desactivar el ejercicio de un derecho que no acaba más que beneficiando a los que tengan el mayor voto duro. Lo curioso es que muchos de los que están diciendo no anules el voto, hace 3 años, en otro contexto, por supuesto, estaban a favor de la anulación del voto. Sí, con muy poca capacidad de convocatoria, porque el voto nulo en 2009 aumentó en las centésimas. Sí. Aumentó en el Distrito Federal. En el Distrito Federal un poco más, pero no fue sustantivo, ¿no? O sea, no pegó pues esa campaña, ¿no? Bueno, vamos rápidamente a una ronda de conclusiones, Humberto Musaque. Va a ganar Cuadri. No, yo creo que estamos ante una fase del proceso electoral donde vamos a presenciar cambios y cambios importantes. Me parece que no es posible que siga esa ventaja gigantesca de un candidato sobre los otros cuando están ocurriendo tantas cosas en contra de él. Sencillamente no lo entiendo. Martín Espinosa. Yo creo que se van a mover los números. Yo creo que vamos a tener sorpresas interesantes y eso hace, pues como cualquier otra elección inédita,
hay cosas que no vivimos hace 6 años y que no se vivieron hace 12 años. Yo creo que esto va a ser inédito y como conclusión diría, ojalá y creo que es un deseo de todos los mexicanos que esto se siga manejando dentro de un cauce institucional, dentro de un marco de legalidad, independientemente de las discrepancias, independientemente de estos movimientos que hemos analizado esta noche, pero que todo al final del día pues sea para beneficio finalmente de todos los ciudadanos y que no siga siendo para beneficio nada más pues de una clase gobernante o de una serie de políticos que, como lo vimos en el caso del Distrito Federal, lamentablemente esta noche no tuvieron mucho que decirle a los ciudadanos de casa, a los ciudadanos de calle. Pepe, buen día, tus conclusiones. Pues creo que el mensaje más interesante en las últimas semanas para la sociedad en general es que en la medida en la que se involucran y plantean y tratan de ganar espacios dentro de la agenda de discusión de la campaña electoral se enriquece y es más interesante. En la medida en que otras voces, otros planteamientos pueden reclamar y elevar la exigencia. Ahí tuvimos durante la semana también una cumbre, por ejemplo, de organizaciones ciudadanas, cerca de 300 participaron de manera autocrítica diciendo, a ver, ¿cómo logramos que la sociedad tenga una mayor influencia y poder dentro de la agenda pública? En la medida en que esos esfuerzos, junto con los jóvenes, tengan una mayor amplitud, creo que van a subir la exigencia de la campaña y la van a hacer más competitiva de lo que estábamos viendo. Paco Sea. Pues bueno, finalmente también coincido con Martín, el asunto del debate del Distrito Federal a mí no me gustó, dejó mucho que desear. Ojalá que les pongan el video y se den cuenta que un político necesita estar preparado, necesita convencer a la gente, necesitamos liderazgo en este país y no verdaderamente ocurrencias y cosas por el estilo. En el caso de las campañas para la presidencia de la República, creo que todavía hay mucho y vamos a ver todavía mucho más. Ulises Beltrán. Pues mira, yo creo que vemos una campaña en la cual hay propuestas concretas, están claramente diferenciados los candidatos, como nunca el público tiene frente opciones. Espero que las utilice, espero que atienda las campañas, hay ofertas, hay contradicciones, hay enfrentamientos, hay una campaña viva, ojalá aprovechen, se informen y voten con mucho entusiasmo. Pues muchas gracias a nuestro panel y gracias a ustedes por haber seguido este círculo de ideas. Nos vemos el próximo domingo, 9 de la noche, aquí en Cadena 3. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.